Cuando se habla de fe, se está hablando de uno de los frutos del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu es el amor, pero una de sus ramificaciones es la fe. Se habló de la fe Muná, se habló de la fe, la pastora Lady habló de la fe Pistis, que yo creo que algunos de ustedes tienen que recordar qué significa esa fe. Se habló el pastor habló de la mujer que tocó el manto y de la fe que tenían aquellas personas, lo cual en ese tiempo le ayudó a ellos y nos sirve en estos tiempos a nosotros, para nosotros caminar en esa misma fe. O quizá no es la fe que ellos caminaron, sino en la fe que yo tengo que desarrollar como hija de Dios, que usted tiene que desarrollar como hijo de Dios, que tenemos que crecer en esa fe. Vamos a leer un verso que es Corintios 5:7, que dice: porque por fe andamos, no por vista. No es fácil caminar por fe. Usted y yo no podemos tener fe en algo que no conocemos. Usted no puede basar su fe, por ejemplo, me conoce a mí hoy, y usted no va a su confianza, usted depositarla así por así en mí o en alguien. El mundo deposita su fe en cualquier cosa. Deposita su fe en alguien que le promete, alguien que le dice que va a hacer. Eso es el mundo. Y muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por esa corriente de ese tipo de fe. Porque yo le puse a este tema actitudes de la fe, que de eso es que vamos a hablar. Hay muchas actitudes de la fe errada y actitudes como las que se han predicado, como las que fueron predicando ya los que han pasado por esta plataforma y predicaron de varios tópicos que tomaron sobre la fe. Pero nosotros vamos a ver algunas actitudes de la fe. Usted sabe muy bien que la fe, credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, esperanza, garantía. Lo más bueno es que la fe que profesamos los cristianos, la fe de la palabra, la fe que es la certeza, que es la sustancia, tiene garantía, la fe en Dios. Pero hay un tipo de fe que tenemos que darnos cuenta de ella para no caer en esos errores. Mire, la vida de fe es vivir creyendo lo que el Eterno ha dicho de nosotros, o lo que no ha dicho a nosotros, individualmente o por la palabra. Si nosotros no le creemos a Dios esa fe, en el momento que la necesitemos y que debemos usarla correctamente, no la vamos a usar si nosotros no sabemos distinguir entre la fe en Dios y la fe de Cristo. ¿Cómo, hermana Mari? Sí. Mire lo que dice Santiago. Santiago 2:19 dice: porque en Dios todo el mundo cree, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos dice Santiago con esto? Con este tipo de fe. Mire, hay momentos en que tú y yo no hemos dado cuenta de personas creyentes y no creyentes. Pero vamos a hablar en este caso, un creyente y uno que no es creyente. Un ejemplo que voy a poner. Mi mamá no es creyente. Yo soy creyente y tengo un hijo. Y mi mamá viene y me dice: mira, ese muchacho se está comportando así porque tú no lo has bautizado, ese muchacho está moro. Y entonces ahí, como la fe viene por el oír, si yo no tengo una fe sólida en el Señor, si yo no tengo la fe de Cristo, esta fe de Cristo es creer que Cristo vive en mí, en nosotros y a través de nosotros.
Esta fe es la que va a esos argumentos y a esa creencia y a todas esas cosas, la va a batear, la va a echar fuera. Pero si yo no tengo esa fe creyendo que Cristo vive en mí y que Él está a través de mí, lo que yo voy a hacer es que voy a caer en el error de mamá, por complacer a mamá, porque respeto a mamá, porque mamá comenzó a decirme, ese bautismo que yo te puse a ti desde niño, eso nadie te lo puede sacar, y esa es la creencia de nosotros. ¿Ustedes han escuchado esas cosas? O en otro momento, personas que le vienen a uno, familiares o amigos que nos aman mucho, en un momento que hay que tomar una decisión, te le pone el azabachito al niño, o el niño está empachado, ustedes saben lo que es eso, vienen y le alan los cueritos atrás en la cosa, de que porque se empachó con la leche o con algo que le dieron de comer. Es ejemplo que estoy poniendo de lo que es los tipos de fe errados, que pueden hacer mucho daño y que nos hacen ver a nosotros en qué actitud de fe estamos caminando nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sabes quién tú eres en el Señor, que si tú sabes que ese hijo es del Señor, que tú se lo entregaste, que tú lo presentaste, y si no lo ha presentado, no importa, es como quiera del Señor, que esa es la fe que debemos de tener. Cuando nosotros tenemos ese tipo de fe, aunque venga lo que venga, usted no se mueve, usted dice, bueno, Él me lo dio, es de Él, Él lo va a sanar, o Él va a quitar esta o cual situación. Entonces, la fe de nosotros, los hijos de Dios, va a ser probada. Le decía al principio que en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, que le damos gloria a Dios y le damos gracias por estos tiempos, tenemos que ejercitar la fe con las situaciones que estamos viviendo y las que van a continuar. Y no es que traiga un mensaje negativo, sino que la palabra dice que los tiempos van a ir de mal en peor, que los tiempos que nosotros estamos en principio de dolor, y nosotras las mujeres que sabemos lo que es un principio de dolor, sabemos que un principio es un comienzo, porque ese comienzo va a desatar, va a traer un desenlace de algo grande, majestuoso, glorioso, que por fe desde hace muchos años, desde que Cristo vino, nosotros estamos esperando. Yo no sé usted, pero nosotros estamos esperando el evento más grande que va a ocurrir en el globo terráqueo. Pero ¿qué sucede? Antes tienen que pasar principios de dolores y ciertas cosas que tienen que darse para Dios preparar esa novia que por fe está esperando el novio, el amado, el yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, nosotros que nos tocó este tiempo, tenemos que prepararnos con una fe, una fe que yo creo, una fe que las circunstancias no me va a mover, una fe que aunque pase lo que pase, aunque venga un remenión bien grande a la tierra, yo estoy segura en mi Señor que es por nuestro bien y que yo estoy en sus manos y que de su mano nadie me puede mover, ni el remenión, ni nada, porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Y si me mueve, es con un propósito para que mi fe crezca, para que la ejercite, como usted cuando va a un gimnasio, que tiene que ejercitar los músculos, la fe tiene que ejercitarse con las situaciones que tú estás pasando. La situación que te están aconteciendo, sean emocionales, sean de carácter, sean de actitudes, sean de que siempre te están diciendo lo mismo, sean de emocionales, sean personales, de dentro, interna, que están ahí batallando en el día a día, quiero esto, lo hago, no lo hago, indecisiones. Esa batalla mental es la que te va a ti y a mí a llevarnos a tomar buenas decisiones conforme a la palabra que ya están establecidas ahí para nosotros, para que en el momento preciso, cuando venga una situación, yo pueda tomar esa palabra y decir, espérate, no tengo empleo o me botaron del empleo, pero la palabra dice que Dios es mi sustentador. Entonces,
Tú no te vas a ir allí amorrado a llorar, a cogerte una depresión, una angustia, una tristeza, una ansiedad que no te va a llevar a nada bueno, no te va a dejar pensar como un hijo de fe, como uno que tiene a Cristo adentro. Y como esas cosas que el Señor nos dice, no se turbe, por nada estar afanoso, sean vuestras peticiones delante de mí. ¿Ves? La palabra están. Pero yo tengo que accionar, ¿pero en qué? En fe. Si yo no acciono en esa fe, que es la que yo tengo que accionar, van a suceder entonces un estrago. O va a acontecer que voy a tener que volver a pasar por lo mismo, o voy a ejercitar el músculo y voy a pasar a otro nivel. Pero en ese otro nivel de fe, que voy a aprender a confiar en el Señor, a tener una actitud de la fe correctamente, no incorrecta, como la que le dije, porque muchas veces nosotros tenemos una actitud de fe incorrecta y Dios tiene que ponernos la fe correcta. Podemos tener una fe incorrecta por cómo hemos aprendido las cosas, sean bien o sean mal. Si la hemos aprendido mal, la vamos a tener incorrecta. Si no sabemos quiénes somos en el Señor, la vamos a tener incorrecta. Pero cuando usted y yo leemos las Escrituras y nos damos cuenta que ya nosotros hemos hablado de esos temas, de quiénes somos en Dios, entonces vamos a tomar la palabra correcta en el momento correcto. Pero el verdadero evangelio de Cristo trabaja de dentro hacia afuera. Mire, la fe que es a través de la fe que la gente dice, que todo, usted le pregunta a cualquier gente, ¿tú crees en Dios? ¿Tú tienes? Sí. Ay, sí, yo creo en Dios. Yo tengo fe en Dios. Pero cuando llegue el momento, la persona es de la boca para afuera esa fe. No es una fe de adentro. Porque la fe de dentro es la fe que tú tienes, que desde adentro de tu ser, tú estás convencido, tú estás seguro, tú permaneces fiel a lo que ya el Eterno te dijo o dijo de ti. La religión trabaja de afuera. Cómo me veo, cómo estoy, lo que tengo. Oro mucho, hago mucho esto, hago mucho aquello, una persona muy espiritual. Eso es por fuera que lo estamos viendo. Esa es la religión. Pero la verdadera fe que Cristo nos da a nosotros es de adentro hacia afuera, matando el ego, matando el yo, matando la propia fuerza de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, matando esa y dejando que sea de adentro para afuera, con humildad, con mansedumbre, no con arrogancia y altanería, sino sabiendo que si Él me dijo, si Él me llamó como cantante de Él, si Él me llamó como profeta, si Él me llamó como evangelista, si Él me llamó para orar por los enfermos, si Él me llamó y me dio una palabra y me dijo, tú eres esto, esto y esto, que aunque venga, porque va a venir la circunstancia contraria a lo que Él dijo de mí, entonces tú sabes lo que tú vas a decir, pero el Señor me dijo. Y toda la circunstancia, todo oscuro, todo como el que va por un camino que no puede ni moverse para acá ni para allá y no encuentra qué hacer. Pero el Señor me dijo. Y cuando tú tienes eso así, el Señor me dijo, y tú pasando por una situación difícil, una situación que nadie te puede ayudar, porque Dios nos mete en esas situaciones, pero es para que lleguemos a tener esa fe emuná, esa fe que tenía Cristo en su Padre. Cuando en Juan 11:40, que ya usted sabe que lo último es cuando ya una persona se muere, ya, ¿qué hay que hacer? Enterrarla y ya. Y en Juan 11:40 dice Jesús, no te he dicho que si cree, verá la gloria. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y después dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Pero Él no dijo eso por Él mismo. Él lo dijo, ¿tú sabes por quién? Por nosotros que estamos leyendo esta palabra ahora. Y por lo que estaban a su alrededor ahí. Para que vieran
que él estaba sujeto al Padre, que él sabía que el Padre no lo iba a dejar en vergüenza, que él tenía una fe confiada. Es ahí que Dios nos quiere llevar, pero a una fe correcta. Pero Dios no nos va a decir cómo nos va a llevar. Pero nosotros entendemos que a través de las circunstancias nos van llevando. La fe natural religiosa, de lo que estábamos hablando ahorita, la religiosa condena. La fe de Cristo transforma y nos lleva a ser maduro en el Señor, a ser determinado para tomar decisiones, a no esperar que el otro la tome por nosotros. Nosotros mismos, cuando tenemos esa fe, tomamos buenas decisiones en la vida que nos van a ayudar a seguir creciendo, escalando y llegar a la meta a la cual Él nos ha puesto. Que me está aconteciendo esto, que Dios me llamó a esto, pero ¿qué pasa? Que en esto que Él me llamó, yo me he encontrado un sinnúmero de piedras, de obstáculos, con la misma persona que están a mi alrededor, con los mismos compañeros. Es para que aprenda a caminar y a ejercitar en fe y decir, bueno, pero el Señor me llamó, yo tengo que obedecer. Aquí me quedo porque yo sé que voy a vencer eso y que mi lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Cuando yo entiendo que la fe de Cristo se basó en la seguridad, en lo que Él creía, en su caminar, en su firmeza, me va a ir bien. Mire, la fe no depende de rito, de estructura mental, de lo que yo creo, de perspectiva. La fe no puede depender de nada de eso. Por lo que yo hago. Este camino de fe, recuérdese que la fe es el Señor que le da eso a uno, a cada uno le dio su medida, pero hay un don de fe, que hay personas que tienen una fe que usted, como la de Jesucristo, que le dijo quiten la piedra, para allá que nos llevan, si usted y yo queremos. Gálatas 16:20 dice, el hombre no es justificado por la obra, lo que le estoy diciendo, que no es porque yo haga esto, porque yo hago aquello, sino que esto lleva como un engranaje que tiene que ir, la fe que Dios puso en mí tiene que ir agarrada de creerle y de confiar en el Señor para actuar. Esta fe no depende de ninguna de esas cosas que ya mencionamos, sino de que yo le crea a Dios. Esa actitud de fe que nosotros debemos de tener, que le dije al principio en 2 Corintios 5:7, donde dice que andamos por fe, no por vista. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:8. Dice, la palabra de fe, cerca de tu boca, de ti, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. O sea, no es afuera que está la fe, es dentro de nosotros, es cerca de mí, está la palabra de fe que yo necesito implementar en el momento correcto, en el momento preciso. Que hay una gente ahí hablándome que la cosa está dura, que qué sé yo qué, que esto está difícil. Saque su espada, saque su palabra de fe que está dentro de tu corazón y cerca de tu boca, y con esa palabra corta eso. Ese es el lenguaje de fe. Actitudes de la fe. Recuerden, actitudes de la fe que debemos de implementar para los tiempos venideros. Estos temas no son coincidenciales, estos temas son bajados del mismo cielo, porque vamos a necesitar fe. Tú y yo mañana vamos a necesitar esa fe muná, esa fe, porque miren, tiempos peligrosos para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Para poder venir ese gran avivamiento que tanto hemos orado y estamos esperando. Pero tienen primero que comenzar por casa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso se nos sale muy fácil. Pero cuando llegue el momento que esa fe es probada, ahí es. Y que tenemos que ayudar a otros a que alcancen, porque no es nada más para mí la fe ni para usted, es para ayudar a aquellos
que no tiene la misma fe que tú y yo tenemos y que van a pasar situaciones de pérdida de familiares, pérdidas materiales y un sinnúmero de cosas, y tú vas a sacar esa palabra que está cerca de tu boca y se la va a dar. Amén. Actitudes de la fe. El obrar de la fe. Primera de Tesalonicenses 1:13. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Oiga bien, teniendo presente y sin cesar la obra del Padre, su obra de fe, el trabajo de amor que el Padre hizo con nosotros y la firmeza de su esperanza. Mire, aquí creo que se está refiriendo a la obra de fe, de amor que el Padre hizo, de tal manera amó al mundo, que dio, que entregó, ¿a cambio de qué? Para que tú y yo nos demos cuenta que esa obra de fe que el Padre hizo, de desprender, de darnos, es para que nosotros valoremos el amor del Padre, para que nosotros entendamos el amor del Padre, para que podamos ejercitar esa fe, porque el Padre confió en ti. El Padre confió en su Hijo Jesucristo de que iba a ganar, que iba a vencer las tinieblas por nosotros, que iba a vencer ese viejo Adán, que iba a caminar. Y el Padre a ti que te llamó con ese ministerio tiene la confianza puesta en ti. Te dio a ti y a mí toda la herramienta, a ti pastor, a ti pastora, a ti hermana. Te dio la herramienta, la puso dentro de ti, pero han venido obstáculos y situaciones. A todos. No le vinieron obstáculos y situaciones a Jesús. Dicen que ni siquiera están escritos, porque si si hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, miren, no cupieran en tantos libros. Entonces, es ahí que el Señor quiere, porque en los momentos difíciles, cuando aquellas personas estaban escondiéndose en las catacumbas y estaban siendo quemados en la hoguera, ve que ellos tuvieron que pasar por momentos difíciles, por pruebas difíciles, para poder demostrar esa fe, no solamente porque el Padre sabía y lo había preparado y tenía confianza en ellos, a los que estaban ahí que se convirtieron por esa fe, al mundo, a ti y a mí, para que nos demos cuenta que nosotros sí podemos tener una fe como la que tenía nuestro Señor Jesucristo, sí podemos tener una fe como la que el Padre espera. Sí podemos ejercitar esa fe en el día a día, cuando usted y yo nos levantamos, que la nevera está vacía, que hay un dolor en el cuerpo, que hay un familiar que está grave, que hay una situación económica, que hay un problema en el barrio, que hay un problema en nuestra república, que hay un problema que nos quiere tumbar, que nos quiere quitar la fe, que nos quiere hacer dejar todo. Hay una fe. Él cree que tú y yo sí podemos, que las cosas no están perdidas, que es que tenemos que llegar a ese punto. Entonces, dice aquí, la oración de fe. Santiago 5:15 dice, la oración de fe restaura el enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, será perdonado. Oiga bien, la oración de fe restaura el enfermo. ¿Cómo nos damos cuenta muchas veces? ¿Por dónde anda nuestra fe? Cuando hay una gente que usted la ve demasiado mal y usted dice, Dios lo irá a sanar. Sí lo hago, sí oro, pero mami bebía de esa pastilla, o papi bebía de esa pastilla, mire, ese medicamento es bueno. Oiga, la oración de fe restaurará, sanará y perdonará. A usted y a mí solamente nos toca ejercitarlo. Yo oro, problema del si no lo sana, pero yo hice mi trabajo. Mire, la pastora Lady me testigo. Han llegado casos en los lunes del Señor de personas que casi ni ven, de un dolor de cabeza, una opresión, mal. Pero yo nada más, yo digo, de aquí nadie se ve enfermo porque el Señor está aquí. Y yo voy, le pongo la mano
hecho fuera eso, y yo dentro de mi corazón, porque Dios me llevó ahí, antes no le digo que yo hacía un sinnúmero de cosas. Yo decía, pero si tú quieres, hasta la expresión y la palabra eran diferentes. Pero ya no, al pasar el tiempo, la fe tú la ves ejercitando con los problemas, con las situaciones, y tú creces. Pues yo estoy convencida muy dentro de mí lo que dice Santiago. ¿Alguien tiene una situación? Va a orar. Yo creo. Si la persona no creyó y no fue sana, esos son sus problemas, pero yo creo. Encontramos a Jesús que dijo, ¿cuánta fe? Cuando el hombre fue y le dijo, Señor, di la palabra. Mira qué fe. Solo di la palabra, que yo sé que tú eres todo en mi lenguaje, en su lenguaje. Le duele la cabeza, comienza a ejercitar, le duele la cabeza a alguien, póngase la mano usted mismo si no encuentra por quién orar, y usted va a ver cómo esa fe se ejercita. Estamos terminando. ¿De qué estamos hablando? De actitudes de la fe. Actitudes que tú y yo tenemos que tener y que mañana la vamos a necesitar. Tenlo por seguro. Que estas palabras te van a hacer eco en tu mente cuando te llegue la situación, no importa la que sea. Tú vas a decir, yo tengo una actitud de fe porque Cristo vive dentro de mí y yo sé que eso es para yo crecer en fe y eso es para Dios darme la victoria. La otra, la puerta de la fe. Mira, hay una puerta. ¿Se ve cómo hay llave? Como hay una puerta, esa puerta tiene una llave para poder entrar y abrir. No entra y sale todo el que quiera, sino el que tiene la llave es el dueño, el autor de esa puerta. Para entrar, la gente que viene por la calle no puede venir a entrar aquí a la casa, se tocan para que entren. Asimismo, mire lo que dice la palabra. En Hechos 14:27, Pablo andaba predicando. Y cuando Pablo estaba predicando, que vino de Antioquía, reunió a toda la iglesia. Y mire lo que dijo, para darle un informe. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y le informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Ves que Dios? Cuando tú y yo salimos, evangelista que me escucha, hermana que te gusta predicar, cuando tú y yo salimos a predicar, tú vas a venir con un informe, tú vas a venir con un gozo, tú vas a venir con la fe de este alto, tú vas a decir, wow, vimos esto, vimos aquello. Eso fue lo que Pablo hizo. Abrió puertas. En conclusión, mis amados, en conclusión, esta fe, este estilo de fe, este estilo de vida, esta fe que tú y yo tenemos que ejercitar día tras día, esta actitud de fe que nosotros debemos de tener día a día, estamos siendo probados en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros nos vaya llevando a todo conocimiento, a toda verdad, y vamos a seguir firme para poder tomar buenas decisiones, para poder accionar en el momento preciso. Vamos a darle gracias junto al Señor. Agárrate de las manos tuyas y como si fueran de la mano del Señor, como si fueran de mis manos, como si fuera que estuviéramos haciendo un cerco como iglesia, amor, favor y gracia, para darle gracias al Señor por estos tiempos que nos han tocado, que son tiempos donde el Señor está preparando un pueblo que va a la patria celestial con el Señor.